Diga, Dios le guarde, soy su hermana y amiga Jael Pereira, en este su canal La Palabra Viva y Eficaz. Hoy con una visita especial de nuestro hermano Marcos Granado, el cual se va a estar presentando. Dios bendiga en el canal La Palabra Viva y Eficaz, nuestra hermana Jael, y a cada uno de los seguidores y amigos que nos están acompañando en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde, también donde pueda estar escuchando, que Dios pueda bendecir su vida. Mi nombre es Marcos Granado, soy evangelista del Ministerio Trino Dios, así que estamos en esta tarde con una expectativa grande, gratamente de parte de Dios para poder compartir lo que Dios pueda poner en nuestros corazones y que sea de mucha edificación. Amén. Es una bendición poder tener a nuestro hermano del ministerio en este lugar para compartir la grandeza de nuestro Dios, lo que Él ha hecho en su vida y también la realidad de lo que es su ministerio, así como lo hemos visto en uno de los videos anteriores, justamente con nuestro hermano evangelista y anciano Oscar Pereira, el cual nos ha comentado todo lo que ha sido su vida antes de conocer a Cristo, luego de conocer a Cristo y durante todo este tiempo que ha transitado en el Evangelio junto a Cristo y cómo Dios lo ha bendecido y obrado en su vida. En este día tenemos una experiencia nueva, alguien que ha vivido distintos ámbitos en su vida, los cuales quizás algunos que lo conocen y están del otro lado van a ser edificados a través de la palabra que nuestro hermano va a estar soltando en este día. Y una de las primeras preguntas en esta entrevista es: ¿cómo y cuándo conoció el evangelista Marcos Granado el Evangelio? ¿Cómo fue el momento en el que llegó a conocer a Cristo? Amén, gloria al Señor. Saludo nuevamente con la paz del Señor. Es una pregunta muy importante y algo que siempre marca en nuestra vida el Señor, cómo nos ha llamado y cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Gloria al Señor. Y gracias a Dios, amén, su gran infinita misericordia, que Dios nos ha colocado, amén, en estas bendiciones celestiales, que es por medio de Cristo. Así que, fui constituida por una familia de padre y madre, con 11 hermanos, amén, 7 varones y 4 mujeres, gloria al Señor. Y a través de eso, amado amigo y hermano que está escuchando, pudimos saber, amén, lo que es una familia numerosa, lo que lleva a cabo. En esos tiempos estaban económicamente muy bien, tanto mi papá y mi mamá, ya que ellos ambos trabajaban. Y los que nos criaban, nos llevaban al colegio, eran mis hermanas mayores, tanto como Elizabeth y Josefina Paulina, eran los que nos llevaban siempre al colegio, los que nos instruían. Y gracias a Dios por sus vidas. Eso es una parte donde uno ha acercado en la familia, en el ámbito familiar. Y mi madre iba a la iglesia, mis hermanas también, siempre me habían llevado a la escuelita dominical. Siempre recuerdo que ellos iban a servir a Dios en los domingos, los sábados, hacían venta y tantas cosas para poder ayudar a los niños. Pero yo a partir de los 10 años, ellas empezaron a juntar, hicieron cada uno su vida y ya no fui más a la iglesia y ya empecé a estar en mi casa solamente y podía ver como que eso iba estando ahí, amén. Así que, eso es un hincapié cuando empecé a conocer las cosas de Dios cuando era niño, amén. Y la Biblia dice: instruye al niño en su que cuando sea viejo no se apartará. Una gran palabra, así que qué importante instruir a los niños. Y siempre en eso estaba en mi corazón. Ya a los 10 años ya no iba más a la escuelita y tanto eso había atravesado mi vida que a partir de los 13 años había perdido a mi padre. Pero anteriormente a los 8 años fui abusado, sexualmente, y toda esa tragedia que pasó y esas cosas que marcan la vida de un niño, de un adolescente, aún de grande. Y así me empecé a conducirme. A los 13 años parte mi papá y a los 14 vuelve mi mamá a mi casa porque trabajaba de lunes a sábado, venía nomás los domingos un rato y así se iba, pero se iba a trabajar y ya uno empezó a conducirse en las esquinas, a probar el cigarrillo, un poco el alcohol, la joda, Iba caminándome por esas cosas, empecé a probar un poquito de esto, un poquito de aquello, y así iba. Y ya a la edad de los 14 años, casi para 15, ya trabajaba, ganaba mi plata, los fines de semana me compraba mis zapatillas, mi ropa, me iba por acá, por allá, y así iba mi juventud.
aprovechándolo en las cosas materiales, las cosas pasajeras, las cosas vanas. Y bueno, me iba deleitando en esas cosas pasajeras, pero aún así había un vacío en mi corazón, pero siempre tenía recuerdo del Dios de mi juventud, del Dios de mi niño. Me acordaba de las enseñanzas, de la escuela bíblica, y tantos recuerdos tenía de las escuelitas. Gloria al Señor, le doy gracias a Dios por eso también, que ha marcado mi vida. Alabado sea el Señor. Y bueno, así me anduve conduciendo, caminando, probando, sufriendo, y dolor, vacío, tristeza, amargura, y todas esas cosas que uno encuentra sin fe, sin Dios, sin esperanza. Un mundo de dolor, un mundo de angustia, un mundo de tristeza. Amén. Así podemos ver cómo el hermano conoció y llegó a conocer el Evangelio a través de lo que serían sus hermanas, si no me equivoco, Amén. Su madre, las cuales lo encaminaron desde muy pequeño en lo que sería el Evangelio, le habían enseñado quién era Jesucristo. Él iba a la iglesia, pero a la edad de 10 años él se aleja de este camino y toma un rumbo distinto, su vida, donde el mundo empieza a rodearlo, donde tuvo que pasar por distintos momentos en su vida, como un abuso y también como la muerte de su padre, donde su madre, como él nos había dicho, tuvo muchos niños, muchos hijos, los cuales se repartía el amor y bueno, las tareas también del hogar, como era llevar a los niños al colegio, sus hermanas mayores, y cómo era el cuidado de aquel pequeño Marcos, que hoy ya no es tan pequeño. Pero la pregunta ahora es, ¿después de cuánto tiempo, cuándo fue que usted, cómo fue el volver al redil, el volver a casa? ¿Qué fue lo que lo llevó? Y esa es la pregunta que bueno, me gustaría hacerle. Amén, gloria al Señor. Sí, bueno, como iba probando, ¿no?, el mundo y sus deseos, esas cosas van pasando y no va llenando nunca. Y bueno, en el transcurso que iba caminando de los 13 a los 19, conocí la que hoy es mi esposa, la madre de mis hijos. Bueno, tantas cosas que iba probando y queriendo ser feliz no podía. Dije, bueno, capaz que me faltaría ser papá, tener una familia para poder ser feliz como todo el mundo aparentaba. Y bueno, mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza en mi adolescencia, digamos, no teniendo un padre cercano. Mi madre estaba ocupado prácticamente de uno de mis hermanos mayores que estaba privado de la libertad. Y bueno, tanto dolor, ¿no? Mis hermanas más grandes ya estaban en sus caminos con sus hijos, y ya uno le echa a un costado. Y así iba caminando, y bueno, mi esposa, la que hoy es mi esposa, estaba embarazada del segundo hijo, que se llama Dylan. A partir de los 6 meses ya dejamos de vernos, nunca nos alcanzamos de juntar. Ella hizo un camino, yo hice otro, y bueno, estaba en nuestro pensamiento abortar, hizo el intento y no pudo. Y bueno, salió y sucedió que nació mi hijo Dylan. Pero a todo eso yo trabajaba en una empresa donde trabajaba mucho afuera, donde venía cada tanto, y bueno, muchas cosas habían pasado en ese momento. Tuve un accidente en la altura, muchas amistades que me dejaron a un costado, pero vivía ese dolor, esa angustia, y empecé a tener cadenitas, a tener póster, a tener un santito en la casa de mi madre, del Gaucho Gil, y atrás como unas estampitas de Sana Muerte. No fue mucho tiempo, pero en el momento que lo tuve, yo le daba su vino, su cigarrillo, le leía esa carta, veía cómo ese cigarrillo y ese vino se consumía, lo veía con mis propios hijos, y empecé a tener experiencias espirituales, pero de oscuridad. Empecé a tener experiencias de perturbación, experiencias donde venían los demonios a perturbar mi mente y mi vida, ¿no?, física. Tenía contacto físico con los demonios. Los demonios me agarraban los pies, me arrastraban, me bajaban, me golpeaban. Y así tuve casi 6 meses. 6 meses con esos ataques espirituales, demoníacos, donde no podía dormir. No podía dormir, y hasta que un día, en una noche ya cansado, cargado, porque estaba con pánicos, estaba atormentado, ¿no?, me arrodillé en una noche, y ya
estaba en los vicios, estaba sin plata, no veía a mi hijo, no veía esto, no veía lo otro. Todos tristeza, soledad, tenía los espíritus inmundos que me atacaban, me quería quitar la vida. Tuve intento de suicidio mentalmente, lo había pensado, lo pensaba y yo decía, bueno, cuando pueda me quito la vida. Y todas esas cosas me atravesaban mi corazón, y bueno, soledades. Y hasta que un día fui, una noche, me arrodillé y hablé con alguien que no era un pedazo de yeso, de madera. Hablé y en mi corazón creí que hablaba con el Dios creador del cielo y la tierra. Esa noche ya no fue más la misma. Esa noche ya los espíritus inmundos dejaron de atormentarme y dormí. Dormí tanto que no fui a trabajar ese día. Tremendo lo que es la paz de Dios. Sí. Y la necesitaba, ¿no? Y sí, pero la verdad que es tremendo como, bueno, quizás todavía no llegamos a la pregunta que hemos hecho de cómo él había regresado, vuelto a los caminos de Dios, pero sí también nos damos cuenta cómo en todo lo que él estaba pasando, sumergido en la oscuridad, en la cual había sido llevado por las distintas puertas espirituales que había abierto, como es San la Muerte, Gauchito Gil, como los espíritus estaban atormentando la vida de aquel Marcos adolescente que estaba ya quizás teniendo la idea de formar una familia, una casa, un hogar, que esos planes fueron frustrados, que ya no tenía contacto ni con su esposa, ni con su hijo, y tampoco tenía esos amigos alrededor. Podíamos ver un Marcos completamente sumergido en la oscuridad, lleno de demonios que lo estaban atormentando, pero en ese momento es donde nació la luz y donde podemos ver ese encuentro con Dios, que aunque no fue en una iglesia, fue en un cuarto. Amén. Que así como los que están viendo del otro lado de la entrevista, que si están teniendo estas experiencias, muchos piensan, no, pero voy a esperar a pasado mañana o voy a averiguar, que es lindo también, si uno tiene un conocimiento, poder confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Él tiene el control de todo lo que está pasando a nuestro Amén. Alrededor. Porque el hermano en sí no había llegado a una iglesia en concreto, pero el hermano ya había tenido esta experiencia de saber quién era Dios a causa del conocimiento de su niñez, de su quizás no juventud, porque no llegó a vivir esa etapa en la iglesia, pero le permitió poder en ese momento recordarse dónde estaba la salida. Por eso hoy los que están del otro lado, quizás hay gente que no conoce a Cristo y está mirando este video, que por favor no abran puertas donde no tienen que abrir, puertas espirituales, se le dice, porque el enemigo, como en uno de los videos, quienes están los vivos, estuvimos hablando acerca de los principados, las potestades y todo lo que uno vive en el ámbito espiritual. Pero en este caso, bueno, él tuvo la dicha de poder tener en su corazón guardada la palabra que se le había enseñado desde pequeño para poder pronunciar el nombre de Dios y poder tener un poco de paz en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto dolor, de tanto tormento, de tanta oscuridad. Se reflejó la luz del Evangelio, una buena noticia entre medio de tantas malas noticias, como era la separación, como era todos los recuerdos que, como él comentó, que quizás lo atormentaban, como el abuso, como la muerte, como la falta de amor muchas veces que falta en casa. Pero bueno, siguiendo con lo que sería la entrevista y la pregunta es, ¿cómo llega Marcos? Bueno, ya vimos que llegó al Evangelio, conoció el Evangelio de pequeño y llegó a poder de vuelta acercarse a lo que sería el Evangelio a través de una oración. Pero ¿cómo se llega a Marcos a una iglesia? ¿Cómo es que él termina llegando a una congregación a donde permanece firme, donde es que Dios empieza a cambiar su vida? Amén, gloria al Señor. Sí, totalmente. Recuerdo esas oraciones. Cuando hice esa oración, esa misma oración, yo tuve un sueño o una visión, porque no tenía mucha experiencia, de que yo estaba lleno de luz. Y la gente que estaba en la droga, en el alcohol, en mi mundo, pasaban por el lado mío y se cambiaban. Y esa misma noche ya no dormí diferente. Y ya dije, bueno, qué lindo ahora, voy a orar más seguido. Ese día me tomé el colectivo bien, el trabajo me salió bien, todo bien, estaba contento. Y empecé a experimentar lo que es la oración.
oraba, hablaba con Dios todos los días, aunque tenía el Gaucho Gil, pero ya no me acercaba al Gaucho Gil, ya no le daba vino nada, y yo me hablaba con Dios y hablaba con Dios, pero de repente empezó a tener un hambre en mi corazón, un hambre y una sed por Dios, y sabe que venían los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová que venían los domingos a la mañana. Sí, un testigo de Jehová, Dios le bendiga. Para ustedes también. Venían los domingos a la mañana y me querían venir a predicar a mí y yo le terminaba predicando a ellos. Y lloraban. Y de repente yo golpeaba la casa de los vecinos que eran cristianos, los golpeaba, que me hablen de Dios, quería que me hable de Dios. Y yo recuerdo que caminaba por las calles y encontraba un tratadito, leía, estaba desesperado. Estaba muy desesperado por las cosas de Dios. Hasta que se me presentó una hermana misionera, Rumalda, que Dios le bendiga, tiene como 90 años, gloria al Señor, está predicando su palabra. Y se me presenta con tanto amor y fue como que me hizo un poquito de seguimiento. Vino, me habló, me abrazó, lloramos, me consoló, me abrazó que nadie me abrazaba y fue algo que se me pegaba. Y yo me desesperaba por acercarme a ella. Pero yo trabajaba afuera, veía. Y bueno, ya después estuve pasando un momento difícil porque yo, de que empecé a orar hasta que llegué a la iglesia, pasaron como 6 meses. Bastante tiempo. Sí, fue mucho tiempo, pero yo oraba todos los días. A todo eso, solamente había cambiado el ámbito de poder dormir, de poder tener experiencias un poquito más agradables, pero empecé a tener luchas. Me tirotearon mi casa, yo ya no podía ver a mi hijo porque tenía miedo que pase algo en la casa de mi mamá. Entonces mi esposa no sabía, la que es mi esposa, ¿no? Ese tiempo no era mi esposa. No sabía lo que había sucedido, entonces para no tener problemas con ella, bueno, dejé de ver al chico. Y en el transcurso de 4 meses, mi hermano va a ser papá. Y cuando va a ser papá mi hermano, tiene un hijo varón y parte a los 3 días. Cuando va a partir a 3 días, yo voy a ver al bebé y lo bajan muerto. Y yo le tenía que dar la noticia a mi hermano que había muerto, mi hermano que tiene un año más grande que yo. Nos criamos juntos, nos peleamos, de todo juntos, siempre oró por él. Y cuando lo vi ahí, lo vi a mi hijo Dylan, y yo no podía verlo, me sentí indignado, me agarró un pico de presión, se me cerró la garganta y empecé a estar cargado, no quería como... A pesar de todo, o sea, las oraciones que usted estaba haciendo, o sea, tuvo un encuentro, una cercanía a Dios, pero no se había acercado por completo. Exactamente. Ahí es donde Dios le envía a esta misionera, la cual le muestra un amor, el cual es el amor de Dios, el amor que quizás no pudo recibir en su casa con tantos hermanos que tenía porque se dividían lo que eran las tareas, el amor que quizás no pudo obtener de su madre porque trabajaba y eran muchísimos hermanos, o quizás el amor que le faltó de un padre, el amor que quizás en ese tiempo usted pensaba que iba a tener con su compañera, pero quizás fue una apariencia por el momento, ¿no? Porque después vamos a indagar en esa historia que es una bendición. Pero la misionera lo que hizo fue hablar de lo que era la bendición de Dios en su vida, lo que le llevó el Evangelio, le presentó lo que usted venía hablando con Dios y pidiéndole. Amén. Y bueno, acá vemos una experiencia traumática que lo golpea completamente, lo deja desconcertado porque estaba viendo lo que era la muerte, estaba viendo lo que era eso que usted tanto tenía pánico y miedo. Como él había comentado, tuvo una experiencia con su hijo, en el cual fueron tiroteados. Él decide alejarse para no traer problemas a sus hijos, pero cuando él ve estas circunstancias en su vida, los miedos aflorecen y todo eso se vuelve realidad, todo por lo que estaba pasando en su mente se estaba volviendo realidad, y ahí es donde hay un quiebre en usted. Sí. Y ahí es donde llega a la iglesia, no termina de entender. Sí, bueno, pasó eso, que fallece mi sobrino, estuve en quiebre, no fui al entierro, no fui al velatorio, me dieron días de trabajo, porque tenía problemas de depresión, problemas de garganta, y ya no podía ni respirar. Entonces, en ese momento me acerco, creo que en menos de una semana, no sé cómo sucedió, no sé cómo pasó, pero entré en la iglesia. Cuando entré en la iglesia, ese día, yo entré sin esperanza, cargado, cansado, angustiado, lloraba por las noches,
no encontraba rumbo a nada, ganaba muy bien, hermana, ganaba 3 o 4 veces más de lo que gano ahora. Estaba muy bien económicamente y no tenía nada, miseria, sentía muchas cosas malas, pero Dios me estaba llamando y me acerqué a la iglesia. Ese día que me acerqué a la iglesia, podía ver cómo cantaban y agradecían, recibí el amor de Dios tremendamente y predicaron sobre la pesca milagrosa. Una hermana predicó, así que Dios bendiga a las hermanas que predican, Hay iglesias que no quieren que predique la mujer, pero sí predicó una hermana y predicó sobre la pesca milagrosa y bueno, me llama, ora por mi vida y cuando me acerco me abrazan y yo creí que me estaban abrazando los hermanos y era el mismo Señor. Cuando me abraza yo estaba en los vicios, mal, estaba hundido, me toman y me sumergen en el aire. Cuando me desplomo, hermana, yo estaba endemoniado, hermano. Siente la libertad. Sentí la libertad. Cuando sentí esa libertad, ese gozo que todavía lo tengo, ese gozo no me lo pudo quitar nadie. Pasé luchas y pruebas. En ese mismo momento, pone las manos sobre mi corazón, me dijo, yo te haré pescador de hombres. Yo no entendía nada. Está ahí Marcos todavía aceptando que podía dormir en paz cuando oraba y bueno, estaba asimilando la muerte también de un ser querido, un golpe duro de vuelta y ver todo lo que estaba haciendo Dios en su vida en ese momento era sorprendente. La libertad de todas las ataduras que traía desde su infancia hasta su adolescencia hasta ese momento, que recordemos que Marcos se apartó de la iglesia a los 10 años, a los 8 años antes de apartarse de la iglesia. Me dejaron de llevar a la iglesia, digamos. Exacto. Porque unos nenes de años no puede ir solo. Bueno, lo dejaron de llevar. A los 8 sufre un abuso, a los 13 se le muere su padre, a los 14 se van mis hermanas. ¿Y a cuándo conoció a su esposa? A los 19. A los 19. A los 21 lo volvimos a encontrar. Y ahí sería donde usted llega a la iglesia. Claro, cuando yo llegué a la iglesia, ese día acepté a Cristo, que mi mujer no me quería ni ver, ni quería que le pase el dinero, nada. O sea, había un orgullo en ella tremendo. Y yo sufría porque quería estar con ella, quería tener una familia, porque no quería que ella sufra ni los chicos. Bueno, ahora es la parte donde, yo hoy veo un matrimonio bien constituido, unos hijos, que para quien no lo sabe, el hermano, aparte de ser evangelista, es padre, es esposo. Si él quiere comentar cómo está constituida su familia. Totalmente. Hoy en día. Sí, estamos 10 años ya casados, mi esposa, el día 5 vamos a tener 13 años de juntado. Y bueno, tenemos a Lautaro, Dylan, Nehemías y Ciro. Lautaro y Dylan son los que nacieron antes sin Cristo, y Nehemías y Ciro, porque tienen nombre bíblico, son los que nacieron en el Evangelio. Ellos ligaron el nombre bíblico, pero por la iglesia. Pero bueno, en el camino, en realidad, cuando yo llegué esa misma noche, que mi esposa no me hablaba por un año y moneda, después de tener así, de Dylan no me veía, no me quería ni ver, esa misma noche ocurrió el primer milagro y la gané para el Señor. Fui, me mandó un mensaje si nos dábamos una oportunidad, y yo le había pedido eso a Dios. Señor, quería una casa, quería estar con ella, quería todo eso porque quería ver la felicidad. Y Dios me agarró una fe, hermano, me agarró una fe. Y salí y me mandó un mensaje, no era un WhatsApp, era un mensaje ese tiempo, hace años atrás. Y, hermano, ¿sabes qué? Saltaba en vereda, saltaba como de cerro a la granada. Saltaba del gozo y dije, mirá, Dios me va a dar una casa, pero ya como que estaba profetizando, ¿no? Y esa semana le prediqué a todo el mundo de Cristo. A todo el mundo, 2000 compañeros tenía, a todo el mundo le hablé, hermano, lo que Dios hizo en mi vida esa noche. Yo seguía fumando, también no conocía plenitud, ¿no? Pero tenía esa cercanía. Y en menos de un mes, yo iba a decir que Dios, hermano, porque fue Dios que lo llamó. Había sido que ella también estaba haciendo la iglesia. Había sido que también ella estaba orando. Y que Dios le hizo, me acuerdo de ella que me cuenta, dice que ella estaba en San Justo, trabajaba, y dice que un flechazo en el corazón y en la mente le dijo, mandar un mensaje a Marcos para volver. Y fue Dios, fue el momento que estuvimos orando, fue el momento que estuvimos en la casa de oración. ¿Y cómo no vamos a servir a un Dios así, hermana? Que eso me devolvió, me retribuyó el hogar, la familia, la salud, todo lo que estaba destrozado. ¿Qué sería? ¿Qué serían de Ciro, de Nehemías? No existirían. De Lautaro y Dylan, ¿dónde estarían? ¿Dónde estaría ella? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos, hermano? Por eso el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Y ese día, hermano, tuvimos esa experiencia en un mes y medio.
Dios me dio una casa con todos los utensilios, muebles, todo lo que necesitamos, menos un mes. Obró Dios grandemente. Y a los 3 meses, después que tuvimos nuestra casa, empezamos a congregar. Imagínate, pasó un año. Una bendición. Bueno, esto nos cierra completamente el cuándo conoció el Evangelio, cómo es que volvió al Evangelio y su vuelta fue triunfal, era como entrar con Jesús a Jerusalén con el burrito y todo, los mantos y palmas, donde recuperó lo que había perdido, que era su matrimonio, que bueno, hoy en día es un matrimonio, en ese momento era su familia. Difícil nos llevamos muy mal. Había gritos, violencia, había insultos, maltratos, muchas cosas malas, ¿vio? Muchas cosas malas, salían muchas cosas, rencor, odio, falta de perdón, y muchas cosas así que el Señor a través de su palabra nos cambió y nos diseñó. Y gracias a Dios por el matrimonio, hermano. Es una bendición, amén. Una bendición. Bueno, eso vino también, Dios restituyó casa, Dios restituyó salud también que había perdido a través de ese golpe traumático de la muerte de su sobrino. Dios le restituyó su familia. Y bueno, como dije, que la bendición de Dios no añade tristeza con ella, ver cómo a través de todo lo que se le fue restituido, el gozo primeramente de tener a Dios en su vida fue algo mucho más grande, de poder haber recibido las bendiciones, de ya tenerlo en su corazón y externamente que se demostraban a través de su familia, de la libertad, sobre todo. Recordemos que era una persona atormentada acerca de... Y no hablaba nada. Yo no era la persona que hablaba, no hablaba nada, era muy tímido, muy tímido. Bueno, y también Dios le entregó un ministerio. Y bueno, esas ya vamos a llegar a la parte más contundente. Que medio largo, ¿no? Claro, igual es extenso, pero es de bendición para los que están del otro lado, para que puedan saber que hay un Dios vivo, real, que puede cambiar lo que uno piensa que no tiene solución. ¿Quién iba a pensar que, bueno, una relación que fue rota abruptamente, ya con un hijo de por medio, ya también la vida de un varón que estaba sumergido en los vicios también, porque era el mundo que estaba viviendo desde los 13 años en adelante, como la mala junta, como tantas cosas, que Dios haya obrado tanto en su salud física, sacando depresión, sacando todo eso que estaba en usted, también cosas de su pasado, que eso también voy a preguntar, ¿no? Porque este canal se trata de hablar sobre la palabra viva y eficaz. ¿Cuál fue el beneficio? Porque hasta este momento usted me dijo que usted oraba, pero ¿cuándo empezó a leer la Biblia? ¿Y cuál fue el beneficio de la Biblia en su vida después de ya comenzar a leerla, de ya estar en la iglesia, más allá de que la oración, la lectura siempre van acompañados? ¿Cuál fue el beneficio de la Biblia en su vida cotidiana, en su matrimonio, en su familia? Amén, sí. Desde ahí hasta ahora también. Sí, totalmente, sí, fue un ancla, es el ancla, ¿no? El ancla para nosotros, porque yo era una persona de mucha oración y ayunaba día por medio, ayunaba 2 veces por semana, 3, pero no leía la Biblia. Yo me compré muchas Biblias, hermano, tenía la curiosidad porque leía la Biblia y me aburría, quería estar más adelantado, o sea, quería ya conocer todos los libros sin haberlo leído. Quería pasar todo eso y me agarraba, me sentía muy estresado. El hermano quería predicar sin Biblia. Sí, predicaba sin Biblia, me daba la alma sin Biblia. Porque, o sea, yo después de conocer, de llegar al Evangelio, me firmé en la iglesia, estuve 1 año. Empecé a congregar después de 1 año que empecé a orar con Dios. No congregaba 1 año, sino oraba y no congregaba. 1 año orando. Hay cristianos que van a la iglesia por año y no oran, pero yo te digo que oraba. Pero no leía. No leía, cuando tenía la Biblia cerca. Pero cuando la comenzó a leer, tuvo su... Bueno, cuando yo empecé a buscar la llenura del Espíritu Santo, busqué la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, Dios me lo otorgó. Empezó a mostrarme, a tener relación, gracia de parte de Dios. Pero no leía, pero predicaba, hermano. Me iba a predicar a un lugar sin saber nada de la Biblia. Leía lo poquito a lo bruto. Usted se iba con su San Juan 3:16 y ahí ganaba. Lo que sé, sí, era así, mi testimonio y dale que va. Yo ponía palabra en mi vida. Y cuando empecé a sumergirme en la palabra de Dios, ahí empezó a ver el beneficio.
Cuando leo la palabra de Dios, la Biblia dice en Tesalonicenses, yo no te llamé para inmundicia, yo te llamé para santificación, aparte de la fornicación. Yo no estaba casado. Un punto crucial. Fui, porque cuando leas la Biblia me voy a poner por obra. Fui y leí esa palabra, ¿no? Al mes me casé. Cuando me casé, Dios me bendijo con este hogar nuevo. Vino Nehemías. Un caserón. Me fui al Ministerio de Trino Dios, conocí el Ministerio de Trino Dios. Y el Ministerio de Trino Dios yo iba, por ahí se acuerda, yo cantaba. Y el pastor me da para predicar que yo a los ponchazos, ¿viste? Para lo que uno sabe, el hermano no es muy afinado. Pero a todo esto, yo leía poco la Biblia. Leía así como para predicar y cumplía y nada más, porque no aceptaba el llamado de parte de Dios. Pero yo me metía, era valiente, tenía el Espíritu de Dios. Pero viste, muchas veces Dios quiere un poquito más. Cuando una vez canté una alabanza en la mañana, canté muy mal como siempre cantaba, y el pastor me dijo, metete en la palabra. Cuando me metí en la palabra, obedecí. Él habrá creído que yo me enojé, pero fue un beneficio. Y empecé a leer la Biblia entre 2, 3 horas. Me pasé de 3 horas a 5 horas, de 5 horas a 8 horas, de 8 horas a 12 horas. Y leía la Biblia, estuve como casi un año y medio o 2, y leía 12 horas la Biblia por día. Y leía muchísimo la palabra de Dios, la escudriñaba, la estudiaba, pero no para predicar, para mí. Y empecé a escuchar más predicaciones, escuché más al pastor, escuché más, y en poco tiempo, a los 3 meses, ya me empecé a establecer, a cambiar los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas mañas, las actitudes, el capricho, empecé a vencer la carne, empecé a luchar contra las fuerzas del mal y empecé a vencer. Yo caía mucho al principio, el primer año y medio cuando no leía la Biblia, tropezaba mucho con el cigarrillo, con la música mundana, con el deporte, con las malas palabras, porque yo era también muy peleador. Me gustaba pelear, me gustaba insultar, maltratar y todas esas cosas, malos hábitos, lo pude vencer y cambiar a través de que empecé a leer la palabra de Dios. Yo estaba a la madrugada trabajando y la leía toda la noche. Dios me daba la oportunidad de leer la Biblia de noche, de día, y te digo la verdad que habré cambiado. De que empecé a leer la Biblia hasta ahora habré cambiado casi 7 Biblias que la cambié. Pero la cambié de gastada, no de maltratándola. Esto tiene 2 años. Y la leo. Y todo el tiempo. Hoy día tenemos un, ¿cómo se llama esto? Un erudito estudiador de la palabra. Y bueno, el beneficio que vemos que la palabra trajo en su vida sería el cambio. El cambio, la transformación. Radical de que, bueno, la oración, lo que usted hacía era hablar con Dios, Dios obraba a su favor. Me da fuerza, pero sí. En este caso Dios ahora le encomendaba a usted a sacar cosas de su vida, como lo dijo, como los pleitos, las peleas, las malas palabras, la música mundana. Y hay cosas que la palabra siempre es cortante y tajante a lo que es el pecado. Sea grande, sea chico, siempre hay algo en la cual la palabra nos insta a que nosotros saquemos de nuestra vida, y es también una ayuda en contra del enemigo. Para los que no vieron el programa número 7, estuvimos hablando sobre la palabra que es como una espada, y habla sobre ese beneficio de que cuando nosotros atacamos al enemigo, es como que el enemigo no tiene cómo excusarnos o excusarse, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante. O sea que no solo nos corta a nosotros, sino que también sirve de arma de defensa cuando viene el enemigo a poder, bueno, a querer amedrentarnos acerca de nuestro pasado, cosas que hicimos. Totalmente. Entonces es como una ayuda para el cristiano para poder defenderse en ese ámbito. El beneficio en su vida fue el cambio, el vencer. Y bueno, una cosa muy importante, que desde el inicio, que quizás él no tenía mucha lectura, como cuando lo exhortaron para que deje de cantar y lea la Biblia, pero una cosa muy importante, que fue uno de los pecados que Dios le abrió los ojos, fue el pecado de la fornicación. Amén. Como cuando él se casó y pudo obtener un matrimonio más sano, la santificación de su vida, que a través de la palabra, la oración fue fundamental, pero la lectura fue la que profundizó en su ministerio, y es ahí a donde yo quiero abogarme ahora, ya que bueno, llevamos media hora, pero vamos a darle libertad al espíritu. Que ¿cómo fue? Estamos cortando. ¿Cómo fue
que supo cuál era su ministerio, porque hasta ahora tenemos un cristiano ya convertido, un cristiano con oración, un cristiano con Biblia, un cristiano con bendiciones, con matrimonio, con familia, con hijos, las cuales Dios ha regalado, un cristiano que llegó al ministerio Trino Dios y hoy en día es evangelista del ministerio Trino Dios. ¿Cómo fue el llamado a Marcos, aquel joven que Dios libertó, que Dios rompió cadenas, sacó de depresión, restauró su hogar, a evangelista de un ministerio como es el ministerio Trino Dios, para ser constituido, para ganar almas? ¿Cómo fue eso? Igual ya en un inicio pudimos ver cuando ni bien Marcos se entrega de lleno a Dios, le abre su vida, además de la restauración de su familia, su casa, como él decía, que sentía la necesidad de saber de Dios y hablar de Dios a otros, y eso ya también marca un punto en lo que sería el ministerio del evangelista. Sí, amén, gloria al Señor. Sí, el reconocer que Dios me había llamado fue un proceso muy largo, porque ese reconocimiento tuve que atravesar todo eso. Yo no reconocía que Dios me estaba llamando, por eso tardé un año para establecerme en la iglesia, porque no reconocía, no entendía. Pero bueno, el proceso de reconocer que Dios te llama para un ministerio es importante, ¿no? Primeramente me hablaban de parte de Dios de todos lados. Es impresionante, hermana. Venía un remisero, no sabía que era cristiano y me hablaban. Venía un pastor de otro lado, me hablaban, daban testimonio de lo que Dios tenía en mi vida, sin decir nada. No es como ahora que te profetizan por profetizar, te hablaban de parte de Dios y sin hacer nada. No vinieron y le dijo, veo una camioneta, no. Decía, veo un ministerio en su vida y era uno tras otro sin todo el tiempo, comunicación alguna entre ellos, sino que... Pero yo hablaba mucho con Dios, oraba muchísimo, oraba y ayunaba. O sea, si Dios no te va a dar nada sin orar y ayunar. Yo estaba orando y ayunaba, oraba y ayunaba y le pedía al Señor, ¿qué tienes tú para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Háblame. Si viene un hermano de afuera, háblame. Y me hablaban hermanos de todos lados. Eso es número uno. Me hablaban. Recuerdo que un día antes de... Tenía el llamado, o sea, usted no lo quiso aceptar, pero primeramente ya tenía un llamado. Exactamente. De parte de Dios, no solo de que Dios le hablaba a través de otras personas, y ahí ya usted seguirá diciendo... Claro, fue una ocasión, me acuerdo de una vigilia, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, me ponen las manos sobre mi vida y me hablan de mi corazón. Y el hermano estaba hablando, el hermano estaba orando, pero no era su voz. Me dice, tú tienes una promesa de parte de Dios, del vientre de tu madre, habla con tu mamá. Fue impresionante. Ese día habían predicado Jeremías, capítulo 1, versículo 5, del vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta. Hermano, eso fue tremendo. Había recibido el Espíritu Santo, había conocido ya un poquito más de Dios. Y me tomé un remis al otro día. Me tomé un remis y fue mi madre y me dice, mirá hijo, qué bueno que te haya pasado eso y que hayas orado, dice. Yo vine el camino del Evangelio porque yo un día estaba con un quíster en el útero, en ese tiempo, estábamos hablando en el 89, y tenía 5 hijos ya. Y bueno, no había operación, no podía correr mucho riesgo por el corazón, por esto y lo otro. Entonces una hermana de la iglesia, vecina, ella no iba a la iglesia, vecina, la encontré mi mamá deprimida, angustiando, llorando, fue un viernes, un jueves. Dijo, mirá, estamos de campaña, vení, vamos a la iglesia, Ana, Dios va a hacer una obra en tu vida. Se acercó, una campaña dentro de la congregación fue, me contó bien ella. Y dice que estaba ahí, estaba el pastor Hugo Alessandría, y él estaba predicando y se le acercó atrás y oró por mi mamá, dijo, vos viniste por este problema en tu útero, viniste por esto, por lo otro, pero si tú crees, tienes un instrumento de Dios en ese vientre. Y ella dijo, en su corazón, como Ana, se llama Ana, en su corazón creyó, dijo, prefiero que sea un siervo tuyo y no este cáncer o este quíster, lo que ella crea, ¿viste? Y se fue con esa palabra. Se fue el martes, tenía que hacer ecografía para ser operada, y lo que encuentran, tic, 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 tic. 6 meses estaba. Al poco tiempo nací yo. Entonces ya viene un llamado de parte de Dios, de la promesa hacia mi mamá. Y a través de eso, bueno, llegaron varios del camino. Pero después, eso fue una promesa de parte de Dios, que siempre lo tenía en cuenta. Yo estaba en los vicios, pero Dios lo tenía en cuenta. O sea, algo que estaba sellado, no me costó buscar de Dios después. Orar no me costaba.
porque era un llamado de parte de Dios. Por eso digo, a veces veo como mucho que les cuesta. Por eso los llamados de Dios son irrevocables. Y bueno, eso fue una parte. Después la otra parte, antes que venga a mudarme acá, me tomo un remis y viene un muchacho, paga el remisero y me llama y me habla. Taca, 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 todo. Ya tenía todo. Dios preparado todo lo que quería hacer con para usted. Para que me mude para acá, para que no me miren. O sea, usted supo de su ministerio, su llamado, por así decirlo, desde que le empezaron a hablar. Confirmar. Usted ya lo sentía dentro de usted. En mi corazón sentía esa palabra que me dio la hermana, que me decía, te haré pescador de hombres. Ese fue la primera vez que Dios me habla. A mi corazón fue la primera vez que se está escrito, te haré pescador de hombres. Después, segundo, fue sobre Jeremías capítulo 1, versículo 5. Te di del vientre de tu madre como profeta. Oróse pastor, habló de parte de Dios. Y después me hablaban siempre. Pero siempre estaba eso en mi corazón. Y también, ¿por dónde me movía? Yo me movía en la Villa San Alberto y predicaba ahí. Me movía a los hospitales, me movía en varios lugares. ¿No conocen esta historia, bueno, el testimonio del hermano que nosotros hicimos inicio con el testimonio poderoso de la obra de Dios en su vida? Esta historia sucede, ¿dónde nació, hermano? Yo nací en Morón y me crié en Barrio Nuevo, Libertad. En Libertad, un lugar donde, si no muchos conocen, yo tuve la oportunidad de ir a una iglesia de visita en aquel lugar. Es un lugar un poco despoblado, un lugar donde son más casas, no sería capital ni tampoco Matanza, sino un lugar más bajo recursos. Después bueno, me fui a la villa. Me fui a la Villa San Alberto, donde está la droga, está la brujería, la hechicería. O sea que él se estaba moviendo en ese ámbito cuando ya había conocido a Dios, donde ya había entregado su vida, donde las palabras empiezan a surgir. O sea, Dios puede llamar desde el que está en Dubái al que está en Capital Federal, al que está en un barrio muy chiquito, pero eso no quita el llamado de parte de Dios en la vida de alguien. Pero en este caso, el lugar en donde él se estaba moviendo era un lugar donde el evangelio en sí no se predicaba por el miedo a los pueblos. Exactamente. Y esas cosas. Después, bueno, Dios me otorgó abrir una puerta en la estación de servicio, donde más o menos teníamos 1.000 o 2.000 clientes por día diferentes. Y ahí hablaba de Dios todo el tiempo. Y yo como que estaba ejerciendo ese llamado, yo sin querer nada, ¿no? Sin querer nada, o sea, predicaba porque Dios me hablaba para que hable. Y vi muchos milagros de parte de Dios, hogares, familias restauradas, liberadas, milagros de salvación, milagros de trabajo, gente que hacía tatuajes y se convirtieron con el tiempo, porque la palabra de Dios, más allá que viva y eficaz también, no vuelve vacía, va a ser glorificada, la palabra va a correr, va a trabajar, va a libertar. Y eso, bueno, iba con ese mensaje, ¿no? Y después yo iba evangelizando personalmente en las calles, en los colectivos, llevando trataditos, hablando de Dios, a todo el mundo le hablaba, a todo el mundo acercaba a mi casa y le hablaba de Dios, nunca me avergoncé. Eso es lo que cuando pasó también con Cristo, nunca me avergoncé, siempre hablé de Dios, no tuve vergüenza de hablar, siempre testifiqué a todo el mundo. Es más, he hecho campaña hasta en mi casa, ustedes sabrán, hermano, y tantas otras cosas. Nunca tuve esa vergüenza, eso también es en parte del llamado. Si hoy en día hay evangelistas o hermanos que tienen llamado de parte de Dios y tienen vergüenza, no hay una libertad en su vida, ¿ven? Hoy los evangelistas están muy escondidos, están muy guardados adentro, pero tiene que estar esa libertad, ¿no? En el llamado de parte de Dios. Es verdad. O sea, nosotros hoy podemos ver que usted ha sido llamado primeramente en su corazón, cuando ni bien se entregó al Señor. En ese punto usted ya sentía el llamado de parte de Dios de no avergonzarse de lo que Dios había hecho, porque recordemos que no es fácil olvidarse lo que Dios había hecho y lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano Marco, ya que le devolvió su familia, que es un punto muy importante, le devolvió su libertad espiritual y emocional, libertándolo de una depresión, le devolvió su salud, que había sido robada por distintos momentos que golpearon su vida,
y también le devolvió la idea de poder hablar con libertad, cosa que, como él dijo, que era muy tímido, pero Dios le regaló el privilegio de no ser tan tímido a la hora de hablar con otros, evangelizando, predicando y llevando el evangelio. O sea que su ministerio no empezó arriba de un púlpito, no, sino empezó atrás del púlpito. Atrás del púlpito. Exacto. Un evangelista, si lo resumimos en pocas palabras, es aquel que se dedica y se encarga de llevar el mensaje del evangelio a las almas. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente, y el amor, la compasión, es sentir la carga de hablarle, de decir hay una salida, hay una esperanza, hay un camino al que está en la droga, al que está en el alcohol, al que está en la delincuencia, acercarte a personas que son menospreciadas. O sea, el evangelista tiene una carga, ¿no? Por aquellos que son menospreciados, olvidados, aquellos que no quieren a nadie. O sea, si no tienes una carga por aquellos, no hay un llamado de parte de Dios para alcanzar la salvación. Porque el evangelista le predica a los que no son salvos, a los que no tienen salvación, a los que están en la brujería, en la hechicería, a todos los que están en la oscuridad. O sea, me trae a memoria el texto bíblico que le hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Él, si bien era pastor, un pastor muy joven, le decía: haz obra de evangelista, haciendo memoria al ministerio de salvar a las almas a través de la palabra, porque en ese tiempo había mucha confusión. Entonces le decía, y de su testimonio también, ¿no? Y también del testimonio en la vida de Timoteo. Y en este caso, usted estaba haciendo obra de evangelista, no era evangelista, y ese fue el llamado que abrió en su corazón lo que sería hoy en día camino al llamado como evangelista, el cual ha sido presentado en el ministerio Trino Dios hace ya más o menos un año. Pero él ejercía con ese entusiasmo, con ese fuego, por ese amor a las almas, pasión por las almas durante mucho tiempo. Y nos deja ya una de las anteúltimas preguntas en ¿qué es un ministerio para usted? Más allá bueno, nosotros decimos ministerio Trino Dios o ministro, el cual se dedica a ministrar un área como evangelista, anciano, pastor en el área. En el área que usted está, usted es evangelista. En este caso, ¿qué sería el ministerio del evangelista en una iglesia? Para los evangelistas que nos escuchan, los que quizás se sienten evangelistas y están ahí rozando y dicen soy, no soy, seré, no seré. ¿Qué sería el ministerio de un evangelista en una congregación y iglesia? Amén, gloria al Señor. Sí, bueno, un ministerio evangelista hoy en día, primeramente, cuando yo atravesaba los primeros pasos, sin ser evangelista, pero siendo cristiano, tenía ese llamado, ¿no? Sufría mucho sufrimiento y padecimiento, muchas luchas. O sea, para un ministerio hay una recontra carga, una recontra lucha, una recontra responsabilidad que no entendíamos en ese momento. O sea, para meterse, una cosa es cuando Dios te llama y una cosa es cuando vos te metes. Primeramente, reconocer que Dios te llamó, aceptarlo y prepararse. No es así nomás. Y después cumplir. O sea, ahora, bueno, yo pasé el proceso de aceptarlo, de reconocerlo, de prepararme y ahora de cumplir. Tengo que cumplir. Cumple tu ministerio. Y cumplir un ministerio de evangelista, tenemos una responsabilidad enorme, tan enorme tenemos que vamos a rendir cuenta por cada alma que no le predicamos, no le testificamos, no le hablamos, teniendo oportunidades de parte de Dios. Muchas veces queremos predicar cuando Dios nos hable, cuando Dios nos muestre, y no es así. La Biblia dice, predica a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que hablar o dejar de hablar. No tenemos que agradar al hombre. No podemos agradar al hombre. Hay padecimiento. Te van a dar la espalda, te vas a sentir solo, triste, no te van a entender, te van a burlar, te van a querer pelear, te van a querer escupir, te van a querer difamar. Te van a hablar de todo, te van a dejar solo, no te vas a tener apoyo muchas veces, te van a señalar, no te van a acompañar, no te van a entender, no te van a comprender. Es el ministerio de evangelista, es un ministerio que pareciera que vos lo sabés, el hermano, el púlpito, fuego, esto, el otro, pero hay una oscuridad, hay un dolor, hay un proceso que no se ve. Porque el evangelista, más allá la realidad del ministerio. La realidad es el ministerio.
Hay un proceso. Tenés que orar por gente endemoniada, tenés que orar por gente que está enferma, tenés que orar a la gente que no quiere saber nada de Dios. Tenés que entender, tenés que llevar el mensaje del arrepentimiento, tenés que enseñar. O sea, el llevado del mensaje del evangelista es amplio, es largo. El evangelio tiene que ir predicado a toda criatura, a todo el mundo. Muchas veces por predicar el evangelio he dormido en el piso, he pasado frío, he pasado hambre, he pasado sueño, he pasado muchos lugares donde me quisieron pelear, pegar, hasta apuñalar, pegar un tiro ahí también en la Villa San Alberto. O sea, no callarse, no tener miedo. Para hacer el llamado al ministerio evangelista no tenés que tener miedo, tenés que tener valentía, responsabilidad, el amor de Dios, compasión, misericordia. O sea, es amplio. Tenés que tener esa comunión plena con Dios y mucha paciencia, hermano. Es el ministerio, diría yo, el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo, porque el llamado al evangelismo sería... evangelio en sí nos habla de una buena noticia. Bueno. Y entonces sería predicar a tiempo y afuera de tiempo, llevar el mensaje, aunque te sientas bien, aunque te sientas mal. El evangelista es una persona que está abogada enteramente a llevar una buena noticia, aunque él tenga malas noticias muchas veces que escuchar, muchas veces soledades, muchas veces enfermedades, muchas veces se puede encontrar con afrentas, muchas veces con personas que no le quieran escuchar, como le pasó a Traiciones. Como decimos, el ministerio de Jesucristo y también sufrido. Es un ministerio donde se evoca a poder decir y hablar sobre Jesucristo, también sobre toda la escritura en general, para poder hablar sobre el arrepentimiento de los pecados, pero también se aboca a poder evangelizar, o sea, llevar una buena noticia donde quiera que vayas. Amén. Y encima lo que más ataca al evangelista es el desaliento, el desánimo por los resultados, porque muchas veces uno predica y habla y no ve los resultados, no ve los frutos. Y eso es donde el enemigo ataca, el desaliento, el desánimo. Pero nosotros, la Biblia nos dice que Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Acá lo que Dios tiene que ser glorificado. Nosotros tenemos que hacer sin importar el resultado, seguir perseverando, seguir sembrando. Escuchen, no dejen de escuchar. Ese es el tema que hoy pasa, que se desaniman. Y no tenemos que, muchas veces te digo, hermano, me he desanimado. Muchas veces he convocado mucha gente de hermanos, vamos a ser sinceros, a evangelizar y no me han acompañado. Y he ido solo igual. Aún así, tenemos que cumplir ese ministerio. Esa carga, esa responsabilidad tenemos que cumplir, no solamente porque, sino cada uno de nosotros. Tenemos que hacer y llevar esa buena noticia. Tenemos que predicarle. Primeramente yo le prediqué a toda mi familia, a la familia de mi esposa, a todos mis vecinos, a todas mis vecinas, primos, tías, compañeros y compañeras. He ido a predicar a los barrios diferentes. He ido a llevar el mensaje casa por casa. He ido a aplaudir, he hecho de todo. Prediqué en los subtes, prediqué en el colectivo, prediqué en la cárcel, en los hospitales, en un loquero. Prediqué en varios lugares. Pero hay gente que quiere ser evangelista y no lo ha predicado en su familia. Quiere ir a las naciones, quiere ir a Chaco, quiere hacer esto. Y hay mucho sufrimiento y no han padecido. Es un proceso, hermano. Es un proceso. El rechazo primeramente de lo que sería su familia. Totalmente. No han vivido lo que es predicar primeramente a lo que sería su barrio, sus personas más allegadas. Y eso también es lo que deja ver lo que es su ministerio, porque el juicio siempre empieza por casa. Eso lo dijo Dios, pero más allá del juicio, hablemos también de lo que es el amor, la bondad que Dios hace en uno, porque si Dios transforma la vida de uno, se refleja exteriormente para mostrar a otros. Internamente todos tenemos en nuestro corazón algo de evangelista, porque yo creo que el evangelismo o el evangelista es el llamado de Jesucristo. Todos fuimos llamados a ser como Jesús y nosotros necesitamos saber que dentro de nosotros todos compartimos la idea de que tenemos que ser como Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, nosotros viendo a Jesús, imitando lo que Él hizo, de cierta forma predicamos con nuestras acciones, no también hablando, sino también con nuestros hechos,
le predicamos a nuestros más allegados. Eso no quita que uno no hable de Dios, claro, y tampoco les predique. Y eso también es importante, reconocer de que muchos quieren hoy en día ir a Chaco, ir a provincias, te espera el mundo, te espera las naciones, pero nunca empezó. Hay gente allá también que tienen para evangelizar, ¿no? Y es como Sí. que Dios los quiere usar también aquellos. Pero nosotros también nos enfocamos que, bueno, el ministerio del evangelista, eso ya sería un misionero, que sería para una próxima entrevista, Sí. vamos a conseguir algún misionero por ahí que nos pueda contar ese ministerio glorioso de lo que es llevar el evangelio exteriormente. El evangelista yo creo que se enfoca más en lo que es las cuadras a la redonda, por así decirlo, el barrio, la iglesia en la que está constituido, para poder predicar a las almas que están afuera y poder dejar ese mensaje. Y bueno, también uno de los pros y de los contras es que uno cada día se va pareciendo más a Cristo, y uno de los contras es que también juega mucho el desaliento en lo que es la partida, la jugada, porque uno muchas veces no llega a ver los resultados que quiere ver y se desanima al no ver. Quizás uno se esforzó, oró, ayunó, lo hizo todo, pero parece que la semilla cayó en tierra infértil y que no dio el fruto. Pero ahí es donde Dios empieza a mover su mano y empezamos a ver lo que Dios va haciendo poco a poco. Y bueno, una de las últimas preguntas para ya hacer un cierre es: ¿qué es lo más importante del llamado que Dios hizo a Marcos desde ese Marcos chiquitito que vivió abusos, pérdidas, que vivió lo que es la adicción, que vivió también la ruptura de una familia, que vivió una segunda pérdida, y también me imagino que en el camino ha sufrido pérdidas, que a pesar de todo eso, en el punto cuando Dios lo llamó, ¿cuál es el llamado más importante hasta el día de hoy, que sigue patente en su corazón y en su mente hasta el día que Marcos Granado, evangelista del ministerio Trino Dios, fallezca? Amén. Primeramente poner a Dios en primer lugar. Yo creo que eso, la realidad, ¿no?, de vivir un Cristo vivo, pero tener a Dios en primer lugar abarca todo, porque cuando vos haces todo para la gloria de Cristo, para que, viste que siempre nombro, es para que el nombre de Cristo sea glorificado, abarca todo. O sea, abarca el matrimonio, el trabajo, la casa, los hijos, la familia, ser buen vecino, buen hermano. Que Él sea glorificado, que todos lo hagamos para Él, todo lo queremos hacer para Él, estamos enamorados de Él porque Él nos amó primero. O sea, amar a Dios. Yo quiero amar más a Dios de lo que lo amo. Esa es mi meta. Mañana quiero levantar. Es más, hoy me estaba levantando y el Señor, quiero amarte más. Lo único que quiero es amar más a Dios. Entregar más a mi vida a Él. O sea, no me quiero conformar con lo que he entregado. Quiero entregar más mi vida y quiero enamorarme más de Él. Conocerlo más a Él. Ese es mi meta de acá hasta que me muera. Conocer más a Dios y amarlo más a Él. Y entregarme cada día más. Porque aunque sea evangelista me tengo que seguir entregando. Y obedecer a Dios, todo eso abarca, ¿no? Obedecer a Dios. Y justo, bueno, me marca una de las palabras que Dios marcó mi vida. Y se la voy a compartir, porque no sé si cierra aquí, como el tema acá. Sí, ya estamos cerrando, así que nos comparte él un versículo. Amén, dice la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 19, donde Pablo obedece la visión. Dice: por lo cual, hoy rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y a toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Eso es otro punto también, ¿eh? Pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que dijeron antes que había de suceder, que el Cristo había de padecer
y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa es la palabra que marcó también mi vida y el llamado de parte de Dios, y procuro obedecer ese mandamiento, hermano. Amén. He tenido luchas, pruebas, muchas veces no he tenido ni para comer, muchas veces he pasado frío, dolor, injusticias, he estado hasta disciplinado, le he fallado a Dios, le he fallado muchas veces a mi familia, a mis hijos, he fallado a mucha gente, pero aún así quiero obedecer eso, hermano. Hagamos un hincapié porque ya veo que cuando el hermano dice, le he fallado a Dios, le he fallado hasta a mi familia, hay algunos que ya empiezan a pensar otra cosa. No. En el sentido de que el hermano muchas veces quizás no se ha sentido en el nivel espiritual, en el sentido espiritual, y en la familia es cuando quizás el hermano ha tenido distintas dificultades en su ministerio, que los que lo conocemos no tiene que ver con ningún pecado grave. No es pecado. Están del otro lado, ya veo a los hermanos. No hay ningún tipo de pecado. No, por favor. No hay ningún tipo de pecado, sino que muchas veces no he estado muchas veces con el tiempo de mis hijos. A veces no estaba el tiempo con mis hijos como tenía que estar, o con mi esposa. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que nunca me puso freno para servir a Dios, siempre alentándome, andá, dale, vamos, seguí, levantate. Cuando estaba enfermo tuve que predicar, cuando estuve luchado, muchas veces atravesé momentos muy difíciles de mi vida, que Dios lo ha guardado, Dios nos ha librado de muchas situaciones, pero el Señor, hasta aquí tratamos de no ser rebeldes, no ser desobedientes con el Señor, y yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, por cada uno de mis hijos, por el ministerio que tiene Dios, por los hermanos hermosos que han puesto alrededor de nuestras vidas, por los jóvenes que se están acercando, por las vidas que oran por mí, por los pastores. He conocido diáconos, evangelistas de muchos otros lugares que me dicen siervo, hermano, qué sé yo, ¿viste? Y uno se siente tan chiquito, ¿no? Y eso es la honra de parte de Dios. Y yo, una de las palabras que también Dios obró también en mi vida, que Dios honra a los que le honran, hermano. Dios siempre me ha honrado porque le ha honrado a Dios, ¿ven? Eso es también otra clave, ¿ven? Que también quiero dejar ahí para ir cerrando. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Vamos tomando el sabio consejo de nuestro hermano Marcos, que podíamos escuchar cuando él hablaba acerca del versículo que lo marcó, que fue el que compartió, hablando acerca de la visión, que no fue desobediente el siervo a la visión, haciendo memoria a uno de alguna parte en su testimonio, donde él ve esa visión a pesar de la circunstancia, la esclavitud espiritual que estaba viviendo. Tuvo una visión y él obedeció, siguió orando. Dios le mandó una misionera, Dios le confirma el ministerio que tiene como un evangelista, el cual es constituido hoy como evangelista, como ministro de Cristo, en el cual hoy está ministrando en los distintos anexos de la iglesia evangélica Trino Dios, en la cual usted puede ir a visitarnos algún día. Si no lo ven, hermano, es porque está evangelizando o está en otra obra, haciendo obra de evangelista, por la cual fue llamado. Pero ya terminando en el enfoque general de todo lo que fue esta charla, esta entrevista, es como Dios ha cambiado su vida, y también me marcó mucho para recalcar qué es lo más importante de su llamado, y es algo que me guardo, y también ahí los que están del otro lado, es amar a Dios y conocer a Dios en profundidad hasta que Él venga o Él decida llevarnos. Es una de las cosas que estuvieron muy latentes en el llamado de uno, porque a lo que Él llamó, a sí mismo predestinó. Y dice, si no me equivoco, en Romanos 8:28, que dice que a los que Él llamó a sí mismo predestinó, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Es el amor. Es el amor, se cierra todo eso en el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. En un ministerio, todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa, así como lo que ha pasado en la vida de nuestro hermano Marcos, le ha servido hasta hoy para poder testificar de la grandeza de nuestro Dios. Ya culminando, para terminar, se ha hecho extenso, pero la verdad que no tiene desperdicio este video. El que llegó hasta acá, la verdad que va a ser... Cómprese Mega. Cómprese Mega, pague el internet, deje de robar wifi. Pero un consejo para la juventud, para la que está lejos de Dios y para la que está cerca de Dios,
para la que está ahí intermedia, media Amén, tibia, sí. y después vamos a dejarlo el consejo para los ministros, primero para la juventud. Un consejo para los jóvenes en estos tiempos, ¿no? La juventud, que bueno, que es algo tan valioso para Dios, porque donde está el vigor, donde está la fuerza, es buscar de Dios. Buscar de Dios con toda plenitud. Buscar cienamente, digo, ahí hay una clave. Hoy no hay una búsqueda plena de parte de Dios con profundidad. En oración, en ayuno y en la palabra del Señor. Hay una juventud que está muy cargada, muy pesada por las cosas de este mundo, por la vanidad, aún por querer cantar, por querer pasar adelante, para querer ser visto. Pero no hay esa profundidad de querer buscar a Dios. No veo una juventud que digan, tengo una experiencia con Dios en la madrugada, tengo una experiencia de Dios por las mañanas, tengo una experiencia de Dios por las noches. Yo creo que tenemos que proponer el corazón, amén. Que yo creo que ahí sería el consejo para el joven, que proponga su corazón, amén. No contaminarse, proponer su corazón a buscar a Dios, amén. Ese es un consejo. Propóngase a buscar a Dios, amén. No se proponga otra cosa. No se proponga noviazgo, no se proponga estudiar tantas cosas, propóngase a buscar de Dios. Amén. Yo hoy en día llegué a un lugar donde por ahí en el mundo no iba a llegar nunca. Así que proponete a buscar de Dios. Ese es un consejo para joven. Amén. Proponete a buscar de Dios de todo corazón. Buscar a Dios de todo corazón es uno de los consejos de nuestro hermano Marco para la juventud. Y buscar a Dios en profundidad a través de la oración, el ayuno. Uno de los consejos que también nos dio nuestro hermano Oscar acerca de eso, de poder buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que debemos alejarnos también de todo lo que nos quita la concentración en Dios. Ese es uno de los consejos. Distracciones. Y bueno, uno de los consejos que se siguen repitiendo. El celular. Fuera. Las redes. Las redes. Hay muchas más distracciones, ¿no? Buscar a Dios de todo corazón, buscar a Dios con un propósito y no contaminarse tampoco, que es algo muy importante para la juventud que está del otro lado. Busquen a Dios y bueno, busquemos, porque yo también soy joven, me añado en todo lo que, bueno, el consejo. Y bueno, un consejo ahora para los ministros que están del otro lado. Los ministros que quizás no tienen el mismo ministerio que usted, pero ejercen un ministerio en la iglesia, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea obrero, o bueno, en este caso más fundamentado, evangelista, que está del otro lado. Ya nos dijo la importancia de lo más importante de su llamado, que fue también un consejo fundamental, claro y conciso, pero un consejo más para ya ir despidiendo este video. ¿Cuál sería? Amén, gloria al Señor. Sí, bueno, un consejo para los ministros, amén. Que muchas veces son atacados, muchas veces son muy conservados. La Biblia dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y un consejo para estos tiempos, ser responsable al llamado de Dios. Y que no somos nosotros dueños de la obra de Dios, es Dios la obra. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ser buenos administradores, cumplir con el ministerio, ser responsables y también buscar de Dios. Amén. Que no nos ahoguemos en el materialismo, no nos ahoguemos en querer agradar al hombre, y que haya un compromiso pleno en la palabra de Dios. No podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos hacer un evangelio diferente, no podemos vivir y practicar y predicar un evangelio diferente. Consejo, cumple tu ministerio, sea pastor, sea diácono, obrero, evangelista, lo que sea. Cumplir tu ministerio, lo cual Dios te ha llamado. Cumplir, cuando vos tenés que cumplir, es cumplir con anticipación, con integridad, con responsabilidad, con credibilidad. Esas cosas que se han perdido, la credibilidad. Personas que predican algo que no viven, cantan algo que no viven, que no creen. Credibilidad que ya no se les cree. Tenemos que cumplir, es un llamado a volver a Dios, al primer amor, las primeras obras, y a cumplir con aquellos que nos hemos comprometido, que es el llamado de parte de Dios. Si sos pastor,
Cumplir llamado de pastor. Soy evangelista, de diácono, obrero. Ser buenos administradores. Ministre conforme a lo que Dios nos ha dado. Amén. Eso es un consejo, cumplir el ministerio. Amén. Amén. Consejo para los ministros en grande: cumplir tu ministerio. No sea vago. Tienen el mismo consejo que le dio la juventud de buscar a Dios, que los ministros también puedan buscar a Dios, que sean ese ejemplo a seguir de la juventud, que nosotros podamos ver a un ministro y decir, vaya, como el hermano en la iglesia predicó un tema y cuando lo vemos bajar del púlpito, el tema sigue, el tema no se terminó, claro. El hermano está viviendo lo que está predicando. En otras palabras, si usted es evangelista, abóquese a buscar almas. Si usted es pastor, dedíquese a las ovejas. Y si usted es obrero, dedíquese a trabajar en la viña del Señor. Y si usted es diácono, encárguese de aquellas cosas que quizás el obrero, el evangelista y el pastor no pueden realizar. Usted lo debería realizar. Cumpla su ministerio. Las hermanas de oración, las hermanas Dorcas, para muchos hay muchísimos. Hay muchísimos ministerios. La gracia ha sido derramada en gran manera. Pero no hay un cumplimiento. Veo que hay mucha irresponsabilidad. En todas las áreas. Falta de responsabilidad. Y bueno, es algo que queremos remarcar, que sean responsables, que dejemos la pereza. Y otro punto muy necesario, no hacer excepción de personas. Para un ministerio, aparte de cumplir, no podemos hacer excepción de personas. Yo a vos te amo y a vos no te amo. A vos te sigo, a vos no te sigo. No, tenemos que amar a todos. Todo por igual. Y la humildad. Amén, muchas cosas te puedo dar. Mejor no lo cortamos hoy. Porque Bueno, el episodio anterior, nuestro hermano Oscar nos dejó. Me encantaría saber qué es lo siguiente, el siguiente ministro, qué es lo que nos va a aconsejar, porque se van todos unidos. Nuestro hermano Oscar nos había aconsejado, que todavía nos recordamos, que es alejarnos de lo que serían todas las distracciones. Nuestro hermano Marco nos recalca la idea de buscar a Dios con un propósito y de desintoxicarnos o no contaminarnos con lo que sería todo este mundo que está completamente pervertido, por así decirlo. Y un mensaje para los ministros: nuestro hermano Oscar nos recalcaba acerca de la humildad y nuestro hermano nos recalca la idea de cumplir el ministerio con el cual somos llamados, que abarca muchísimo para poder hablar. Pero en esta noche la verdad que me siento muy bendecida de poder haber compartido. Tratamos de resumirlo verdaderamente. Nos volvimos locos. No, sí, resumiendo. Quedamos muchas cosas ahí en el aire, pero era lo que Dios quiere que hablemos. Exacto. Fue una bendición poder compartir juntamente con mi hermano evangelista Marcos Granado, también la vida de su esposa que anda por ahí rondando, que ya vamos a hacer unos videos hablando con lo que serían las esposas de los ministros, lo que va Amén. a ser esos videos. Vamos a preguntarle cómo es el ministro Marco en la casa. Totalmente, exactamente. Pero va a ser una bendición poder hablar también. Hay libertad para hablar. Hay libertad. Y bueno, también está nuestra hermana Marcela de nuestro lado, la esposa de nuestro hermano anciano Oscar, la cual en este día está también acompañándonos con los hijos del hermano. Y si se escucha algún ruido de atrás, están orando. Ha sido una bendición poder compartir en esta tarde. Muchísimas gracias a los que han llegado hasta este punto. Como siempre digo, déjenme un like de aliento para poder seguir subiendo videos. Amén. Y si es de edificación y bendición este canal, suscríbase y comparta el video para que otros sean bendecidos a través de este contenido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy su hermana Jael Pereira. En esta oportunidad juntamente con nuestro hermano Marcos Granado. No sé si quiere despedirse. Amén, los saludamos con la paz del Señor, lo alentamos y adelante. Bueno, suscríbase en el canal de nuestra hermana, comparta también, será una bendición para su vida. Y bueno, el aliento, que busquemos el reino de Dios. Y bueno, que Cristo viene pronto, congréguese, busque de Dios, acérquese, perdone si tiene que perdonar, póngase a cuenta, amén, en el nombre de Cristo, sirva a Dios, no mire al hombre, ponga los ojos en Jesús, dejemos, amén, el orgullo, dejemos todas esas cosas, busquemos más que nunca, amén. Que Dios te bendiga, amado amigo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. Este ha sido su programa, en un episodio más con la palabra viva y eficaz, la realidad de un ministerio.